Y hoy vamos a leer desde el 17 a propósito hasta el 22. Vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir al hermano Alonso que nos haga el favor de guiarnos a la lectura de este pasaje. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio en la primera carta de Pedro, nos encontramos en el capítulo 3, comenzando en el verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ha quitado las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Gracias, hermano. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, que podemos ahora abrir tu palabra y dedicarle el resto de este servicio al estudio de ella. Pedimos, oh Dios, que nos des una mente clara. Ayúdanos, Dios, a abrir nuestros ojos, a despertar bien en esta mañana para poder captar el mensaje que tú nos entregas en este pasaje. Oramos por los hermanos que están por llegar todavía y pedimos que los traigas a nosotros con bien. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias que nuestro hermano Danilo Andino ya se está recuperando en casa. Y te damos a ti toda la honra, toda la gloria por todas las cosas que tú haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Y mientras que ustedes se acomodan, les voy a leer de nuevo el versículo 17, que ya estudiamos, dicho sea de paso, este pasaje ya lo estudiamos la semana pasada. Pero dice, usted lo puede ver aquí de nuevo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo creo que todos nosotros ya estamos informados acerca de lo que pasó en Sutherland Springs, Texas, una iglesia bautista como la nuestra. Entró un hombre que, bueno, la gente dice que está loco, un hombre loco, pero bueno, pudo ser un hombre también poseído por un demonio que lo llevó a él a hacer esas cosas. Murieron 26 personas y 20 quedaron heridos. Todavía hay algunos que están en intensive care, gravemente heridos. Ahora, ellos no estaban haciendo ningún mal a nadie. Estaban haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo aquí en nuestra iglesia en el segundo servicio, a las 12:30 nuestra hora. Fue cuando ese hombre entró en esa iglesia y comenzó a dispararle a todo el mundo. Y ellos no tenían forma de salir, forma de defenderse. Exactamente, toca la casualidad que exactamente mientras nosotros enseñábamos lo que la Biblia enseña acerca del sufrimiento del cristiano, esos hermanos nuestros, miembros de una iglesia bautista del sur, igual que la nuestra, estaban siendo aterrorizados y acribillados por lo que aparentemente fue ninguna buena razón.
Esa gente no habían hecho mal a nadie. Estaban haciendo lo que Dios espera que los cristianos hagan el domingo de la mañana. Estaban en su iglesia. Fue horrenda esa obra malévola, esa tragedia. Leí esta semana que el más pequeño que murió, la criatura más pequeña que murió, tenía 18 meses solamente, 18 meses. Ahora, ¿qué clase de animal a propósito le va a disparar a un bebé de 18 meses? Entre los que murieron, murió una señora que era madre de 5 hijos y ella se tiró encima de sus hijos tratando de protegerlos y ella misma estaba en estado con el sexto. Y 2 de los hijos de ella también murieron esa mañana allí en Texas. Yo creo que muchos cristianos de todas las religiones están buscando la respuesta de por qué tuvieron que morir esa gente inocente, injustamente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no frenó la locura de ese hombre loco o endemoniado? Porque oye, de una locura así a estar endemoniado, como ya dije, es una línea muy fina. Bueno, muchos cristianos están haciendo esa pregunta, pero yo espero que los miembros de la Iglesia Bautista en Cristo ya sepan la respuesta de por qué. ¿Quién me puede decir? Y les hago una pregunta y quiero que respondan, pero uno a la vez. ¿Por qué murieron esos cristianos haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo aquí? ¿Por qué murieron? Si yo les doy la respuesta, ustedes, algunos, van a estar en shock. ¿Cómo el pastor va a decir tal barbaridad? ¿Por qué murieron? Ok, yo sabía que yo iba a recibir la respuesta adecuada de los miembros de esta iglesia. Esa gente murieron porque fue la voluntad de Dios. Ahí lo dice. A veces Dios permite que el cristiano padezca injustamente si la voluntad de Dios así lo quiere. Ahora, yo espero que la mayoría, si no todos, de los que murieron eran creyentes auténticos, que Dios quiera. Si eran creyentes auténticos, todos los que murieron, ellos pasaron a la presencia del Señor inmediatamente. Y ya ellos terminaron su jornada. Ellos están ahora mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Yo no sé hasta dónde va a llegar la maldad de los hombres en esta época en que nosotros vivimos. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que así como en los días de Noé, la semana que viene vamos a estudiar esa sociedad en los días de Noé, para que nos diéramos cuenta que era muy parecida a la sociedad en que nosotros vivimos. Mucha perversidad, mucha sangre derramada, mucha locura, mucha indiferencia hacia Dios. Bueno, let's pray que esos personas, esos hermanos que perdieron la vida, ojalá que todos ellos hayan sido salvados auténticamente, porque si algunos no lo eran, ellos se llevaron la sorpresa más grande de su vida cuando murieron y tuvieron que darse cuenta que no habían creído como dice la Escritura. No eran cristianos auténticos.
Y yo menciono esto no para hacerle sentir todavía peor, sino por la simple razón que hay en todas las iglesias cristianos que creen que son cristianos, quizás porque sus padres los traen a la iglesia, o porque ellos vienen a la iglesia buscando muchas cosas, la música, lo que sea, pero no vienen a la iglesia buscando realmente, no tienen un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, no tienen. Y entonces, bueno, la muerte no discrimina. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo me pregunté esta semana, ¿acaso vamos a tener que pedirle a uno de los diáconos de esta iglesia que se arme hasta los dientes y se pare allá afuera? Porque aquí nosotros estamos como sitting ducks. Nadie tiene un arma. No. Y si entran dos individuos, we're toast. Estamos fritos. Yo no sé. Lo que sí sé, mis amados hermanos, que debemos orar mucho, pidiendo la protección de Dios. Porque fíjense, ¿les puedo dar una noticia? Yes. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando con el Judge Roy Moore en Alabama? ¿No han oído esa noticia? Ustedes están escuchando el noticiero equivocado, yo creo. Roy Moore ganó las elecciones preliminares para un asiento en el Senado de los Estados Unidos, representando el estado de Alabama. Roy Moore es un cristiano como tú y como yo, un cristiano nacido de nuevo. Ahora, los cristianos no nacieron así. No nacieron así. Yo no nací siendo cristiano, ni ustedes tampoco. Lo están tratando, a Roy Moore, lo están tratando las fuerzas del mal. Ellos no quieren un cristiano más en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, una mujer que hace 40 años dice que Roy Moore la estaba tratando de enamorar. Y ahora, después de 40 años, ella nunca había dicho nada a nadie. Tú sabes, si lo hizo o no lo hizo, yo no sé. Yo lo único que te puedo decir a todos ustedes aquí, que si a este pecador le tomaran en cuenta todas las maldades y abusos que yo hice antes de conocer a Cristo, pues yo no cualificara ni siquiera para ser la persona que abre la puerta en esta iglesia. Pero el mundo no sabe lo que es nacer de nuevo. No sabe el cambio que Dios hace en una persona. Pero mira, las fuerzas del mal ahora están tratando de evitar que Judge Moore, un hombre que cuando era juez allí en Alabama, no quiso derrumbar una estatua de los 10 mandamientos, una Biblia abierta, y la corte lo mandó, and I think he even went to jail for that. He got arrested for defying a court order. Le querían que quitara los 10 mandamientos de allí el Capitolio de allí en Alabama. Esas son las fuerzas del mal. Les digo esto no porque yo quiero ser político en esta mañana, simplemente para que ustedes se den cuenta que los cristianos en esta sociedad, nosotros somos personas no gratas. They don't want us. Ellos no quieren que nosotros influenciemos a la sociedad con nuestras convicciones cristianas. Entonces por eso están oponiéndose a todo lo sano, todo lo bueno.
Oren por esa elección. Se va a llevar a cabo el día 17 de diciembre. Y oremos para que ganen las fuerzas del bien. Y que él pueda ocupar un asiento en el Senado de los Estados Unidos. Ahora, fíjense, a veces es la voluntad de Dios que el cristiano sufra injustamente. Eso fue lo que aprendimos, eso es lo que aprendemos de este pasaje aquí. Pero yo les pregunto, ¿dónde están los que predican que hay paz, paz, cuando no hay paz? ¿Dónde están los falsos profetas que proclaman que Dios no quiere que sus hijos sufran? ¿Dónde están hoy en día? ¿Dónde están los que dicen que Dios no quiere que la iglesia sufra la gran tribulación y por eso ellos guardan la esperanza en una ilusión que no tiene ninguna base bíblica para sostenerla? Que ellos dicen, no, Dios no quiere que el cristiano sufra. Él nos va a sacar de aquí antes de que comience la gran tribulación. Bueno, ¿sabe qué? Dios le va a tener que pedir perdón a todos esos cristianos en la iglesia de Sutherland Springs, Texas, si es verdad que Dios no quiere que los cristianos sufran. ¿Acaso pensamos que esos cristianos no sufrieron terror, dolor y tribulación viendo a sus hermanos en Cristo matados ahí y ellos también sufriendo lo mismo? Sí, mis amados hermanos, a veces es la voluntad de Dios que el cristiano sufra. Noten el versículo 18, que es donde comienza nuestro estudio y donde nos vamos a detener por el resto de este estudio. Noten que aquí Pedro utilizó esta conjunción porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa conjunción pues une el versículo 18 con el pasaje que estudiamos la semana pasada en el capítulo 3 del 13 al 17. Pedro habla a sus lectores, fíjese, como si el sufrimiento debía de ser algo que el cristiano debe esperar. Lo dice tan normalmente, tan sencillamente. Si Cristo padeció injustamente, también nosotros debemos esperar lo mismo. Ahora, cuando contemplamos que Cristo también padeció injustamente, no nos debe sorprender cuando tenemos que sufrir aún por hacer el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Dicho sea de paso, en este versículo 18 encontramos el corazón del mensaje del Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué brillante idea tuvo Dios. Qué idea más maravillosa de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, quien era perfectamente santo, sin pecado, enteramente justo, para que muriera como sustitutos por los individuos que eran absolutamente injustos. Nosotros estábamos podridos en pecado, aún los mejorcitos de nosotros. Estábamos en una condición de depravación que ni un solo pensamiento pasaba por nuestra mente de Dios. Todas las personas mueren porque son pecadores. El hombre merece morir, pero Jesucristo, Él no lo merecía. Y Pedro hace que sus lectores recuerdan
Y cuando hablo de los lectores de Pedro, por extensión nos incluimos a nosotros también, que no debemos sorprendernos ni desanimarnos por el padecimiento, ya que Cristo en su padecimiento, Él triunfó en su sufrimiento. Hizo algo maravilloso. Destruyó la obra que el diablo había comenzado desde el jardín del Edén. Él triunfó, aunque murió una muerte, oye, dolorosa. La muerte de cruz, ¿tú sabes lo que es eso? Primero le dieron latigazo hasta que la espalda la tenía toda rota. Después lo clavaron en la cruz. La muerte de cruz yo creo que hemos explicado y ustedes ya deben conocerla, aunque nunca la hemos visto, gracias a Dios. La muerte de cruz, los que son crucificados no mueren por el dolor de los clavos. No, eso es poco. El crucificado muere asfixiado. Porque después de muchas horas de estar ahí colgando, el crucificado tiene que tratar de levantarse así para poder respirar. Y lo dejan ahí con ese dolor y tortura. Imagínense el dolor solamente en la coyuntura de los brazos, teniéndose que alar así para encima para poder respirar. Esa fue la horrible muerte que nuestro Señor Jesucristo padeció. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, yo no me atrevo a decir esto en un funeral, pero lo estoy pensando, tú sabes, en varias ocasiones. Me da así el deseo de preguntarle a la audiencia, ¿por qué es que todos los seres humanos mueren? Señores, tenemos que darnos cuenta, nosotros también vamos a morir, a menos que sobrevivamos la gran tribulación, y entonces vamos a ser levantados, transformados y levantados para unirnos a Cristo en las nubes, y así vamos a estar para siempre con el Señor, y Él nos va a llevar al cielo por un tiempo y después vamos a regresar con Él, a gobernar la tierra con Él. ¿Por qué es que todos los seres humanos mueren? Bueno, todos los seres humanos mueren por causa del pecado. Y eso lo vemos aquí hoy en Romanos claramente. En el capítulo 5, voy a leer el versículo 12. Les dejé los números de los versículos que vamos a leer para que usted pueda seguirlo en su Biblia, porque este no es un pasaje corrido, sino que estamos leyendo. Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ve? La muerte entró por Adán en la raza humana, y esa fue la herencia que él le dejó a toda su descendencia, incluyendo a las personas que están aquí en esta mañana. Pero si usted quiere ponerse bravo con Dios y decirle, Dios mío, ¿pero qué tengo yo que ver con el pecado de Adán? Yo no estuve allí. Él fue el que pecó. Siga leyendo, porque dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No tenemos excusa, estamos fritos, morimos por nuestros propios pecados también. Pero la muerte ya, oye, desde entrar en el mundo, nacemos para morir. Y no hay forma de evitar la muerte física. No hay forma. A pesar de algunos locos por ahí que dicen que Dios sana todo y Dios te sana todas tus enfermedades y todas tus dolencias, y por su llaga fuimos curados, no hay quien escape. Aún los falsos profetas que predican eso, ellos mueren también. Tarde o temprano ellos mueren.
Sigamos leyendo. Versículo 19, Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y el capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Noten que es una dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, ahí lo tiene. No creo que me voy a atrever a decir eso en un funeral, porque quizás no sea el momento. A menos que sea un funeral de todos cristianos, que todos sean cristianos, pero eso es difícil. Y cuando las personas están sufriendo, no quieren oír al predicador decir que morimos por causa del pecado. Imagínense el problema que nos pudiéramos buscar. Pedro dice que Cristo padeció, el justo por los injustos. Ahora, otras traducciones traducen ese verbo padeció diciendo que Cristo murió. Bueno, en efecto, eso no cambia el significado del padecimiento de Cristo, porque Él murió. El Señor Jesucristo no se durmió allí en la cruz, no quedó en un estado de coma, Él se murió. Acuérdense que los soldados decidieron quebrarle las piernas a los tres que estaban crucificados allí, porque de esa forma, imagínate, no podían empujarse o levantarse para poder respirar y pensaron que rompiéndole los huesos de la pierna pudieran acelerar la muerte, la asfixión de los tres crucificados. Cuando le iba a partir el hueso de la pierna de Cristo, el soldado se dio cuenta, no, ya ese se murió ya. Estuvo 6 horas más o menos allí colgado en la cruz. El pecado, mis amados hermanos, ocasionó la muerte de Cristo. Un hombre santo, justo, que nunca había pecado. Un hombre que no tenía mancha de ningún pecado. Y en el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo encontramos el ejemplo supremo de sufrimiento por causa de la justicia. Jesucristo estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento para el beneficio de los pecadores, incluyéndonos todos nosotros. Fíjese lo que dice Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, Cristo soportó la muerte de cruz para pagar la deuda de pecado que nosotros le debíamos a Dios. ¿Qué cosa? Y eso fue planeado, la Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios sabía que Adán iba a pecar, iba a fracasar, Adán y Eva. Y Dios supo que Él iba a tener que ofrecer a su Hijo, enviarlo al mundo. Y todo, Dios lo sabía todo. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes un hombre que nunca tuvo un solo pecado? Nunca pecó en palabra o en acción. Un hombre que ni siquiera jamás entretuvo un mal pensamiento por su mente, aunque fue tentado en todo. Nunca se dio a la tentación, nunca se entregó, nunca hizo nada que no fuera exactamente conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la justicia de Dios. ¿Cómo pudo vivir así? Yo me pregunto.
¿Qué clase de hombre puede vivir así? Vivir 33 años de su vida terrenal sin pecar ni una sola vez. La Biblia llama a Cristo el segundo Adán. El segundo Adán. O sea, yo me imagino que lo dice porque Adán fue creado en cierto sentido inocente de pecado, fue creado también con la capacidad de permanecer en obediencia a Dios por el resto de su vida natural. Nunca iba a morir, dicho sea de paso. Nunca. Entonces, el problema es que Adán fue creado en cierto aspecto igual que Cristo, en que tenía la habilidad o la capacidad, Adán la tenía. No sé si puedo decir lo mismo de Cristo, pero Adán sí tenía la capacidad de desobedecer el mandamiento de Dios y convertirse en un pecador. El segundo Adán. La Biblia le llama el segundo Adán porque el primer Adán desobedeció y se desgració a sí mismo y a toda la raza humana. El segundo Adán, que es Cristo, él sí pudo resistir toda tentación y nunca pecó. Y debido a que él vivió de esa forma, es que hoy en día nosotros, pecadores, tenemos salvación. Si él hubiera pecado, mira que el diablo trató de hacerle tropezar. Le ofreció pan cuando había ayunado 40 días. Yo me imagino que después de 40 días, oye, yo estuviera arrebatado de alambre si no me hubiera muerto antes. Le ofreció todos los reinos de la tierra. Y lo único que tienes que hacer es arrodillarte y adorarme a mí. Mire que él trató. Y nosotros tenemos esas 3 tentaciones nada más. Tírate. Porque tu Dios ha dicho que ni un solo hueso tuyo se va. Tírate de aquí. Él te va a coger. Y Dios no quiere que tú sufras. Así probablemente le habló a Cristo. Y a veces nosotros pensamos que esas fueron las únicas 3 veces que Cristo fue tentado. Oh, no. Oh, no. ¿Tú sabes lo que es pasar de niñez a la juventud? Esos años donde los jóvenes despiertan, no sé si para bien o para mal, para bien. Y bueno, todas esas tentaciones que son comunes a todos los hombres y a todas las mujeres, porque ustedes no son santas tampoco, amadas hermanas. Y yo no soy un machista al decir eso, yo creo que le estoy diciendo algo que ustedes saben muy bien. Y entonces, él fue el segundo Adán, él sí triunfó y ganó para nosotros eterna salvación. Cristo padeció por los pecados porque fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero ¿tú sabes por qué él pudo resistir y no pecar? En Jesucristo nosotros tenemos a un hombre que nació como un ser humano. Pero tenemos un hombre que fue engendrado por la simiente de Dios. Él fue engendrado no por ningún hombre. Olvídese de los cuentos que los judíos levantaron, que Cristo, María había tenido relaciones con un vecino, con un amigo, o con un soldado romano. Olvídese de eso. El Padre de nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por Dios. Y fue algo bien sencillo, está en las Escrituras. Y yo creo que fue literalmente el Espíritu Santo cayó sobre la sombra. La sombra. Cayó sobre María y ella quedó en estado con el bebito Jesús. Con Jesús lo que Dios hizo fue interrumpir esa línea genealógica dañada
por el pecado de Adán. Tú ves, él no tuvo un padre humano. Por tanto, él no heredó el pecado. ¿Se acuerdan el versículo? Por la desobediencia de uno, todos mueren, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Por eso Cristo realmente era un hombre especial. Porque él entró en el mundo algo parecido, no totalmente igual, pero algo parecido, como había entrado Adán, el primer Adán, inocente de pecado. Pero él se mantuvo en la obediencia. Hablo de Cristo, noten aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido. Noten que se vuelve y se repite varias veces en las Escrituras el hecho de que Cristo murió una sola vez para llevar los pecados de muchos. Murió una sola vez. Porque su sacrificio fue tan perfecto, tan inigualable. Por eso él pudo morir por los pecados de todo el mundo. Y murió una sola vez. Ahora, nosotros que entendemos algo del Antiguo Testamento, yo les digo, yo soy más un estudiante del Nuevo y no del Antiguo Testamento. Pero bueno, hemos leído y entendemos que Dios en el Antiguo Testamento había ordenado al pueblo hebreo, al pueblo suyo, de que ellos sacrificaran animales en el templo. Y primero en el tabernáculo, cuando todavía estaban en el desierto, pero luego después al templo. Y los israelitas debieron de haber entendido que en la muerte de todos esos animales que ellos ofrecían por el pecado de ellos, todo esto simbolizaba la necesidad de expiar el pecado por medio de sangre inocente, o sea, de un sustituto. El animal moría por el pecado de la persona que lo había traído al templo para que fuera ofrecido. Los animales, por tanto, tenían que ser para simbolizar lo que luego Dios iba a hacer con Jesucristo. Es por eso que Dios demandaba que el animal fuera sin defecto. Entonces, sin ninguna mancha. Tenía que ser un animal que no estuviera enfermo, que no tuviera ningún defecto, no, una pata quebrada, nada. Y entonces, esos animales simbolizaban la perfección del Cordero de Dios, que la Biblia dice que Él quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace la muerte de Cristo. Algo también maravilloso. Los judíos, oye, ¿cuántos animales ellos no debieron de haber sacrificado sobre ese altar? Cada vez que cometían un pecado, había un animal específico que ellos tenían que ofrecer para recibir el perdón. Y es verdad que Dios los perdonaba por medio de los sacrificios de esos animales. Pero luego entendemos por los escritos del autor de la epístola a los Hebreos que esos sacrificios de animales no podían hacer lo que Cristo hace. Los animales les alcanzaban a ellos el perdón de sus pecados. Pero el sacrificio de Cristo es más maravilloso, porque ese quita nuestros pecados. ¿Qué idea más buena de Dios? Sí, Dios quiere quitarnos aquello que nos estaba causando la muerte, el pecado. Y es por eso que cuando una persona es salvada auténticamente, la vida de ese hombre o de esa mujer cambia. Y si no hay cambio, si algún día tú viniste a la iglesia y oraste una oración durante una invitación o cualquier cosa así, pero tu vida no cambió,
déjame decirte enfáticamente, tú estás en rumbo al infierno. Al infierno. Porque la intención de Dios es tomar la muerte de Cristo y aplicarle a todo el que confía en Él para quitarle los pecados de ese individuo, no solo el perdón. Sí, Dios nos perdona, pero yo creo que hablamos desmedidamente acerca del perdón que alcanzamos por la muerte de Cristo. Y no se habla de la cosa más maravillosa. A mí, si buscáramos solo perdón, pudiéramos sacrificar un animal como hacían los judíos. Pero no se habla casi nada. Que cuando Juan el Bautista vio a Cristo por primera vez, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es verdad en la vida de este pecador. A mí, Dios no ha terminado conmigo todavía, ni con ustedes tampoco. Quizás esa fue la experiencia de Judge Roy Moore. A lo mejor él era un sinvergüenza, un perverso que trataba de enamorar a una muchachita de 14 años teniendo él 30. Maybe él hizo eso, maybe. Pero cuando él nació de nuevo, su vida cambió. Y ya él no es esa persona. Claro que el mundo no entiende eso, tú sabes. El mundo no te quita tus pecados y el mundo ni siquiera te los perdona. No. Tú cometiste un error así, ya tú no sirves para tener un asiento en el Senado. Bueno, señores, si eso fuera verdad, ningún hombre o mujer en el Senado pudiera sentarse allí. Ningún juez pudiera sentarse en la Corte Suprema. Ninguno. Todos fuéramos descalificados. Pero qué experiencia más buena. Cuando Cristo comienza, Él viene a nuestra vida y comienza a cambiarnos de adentro para afuera. Ojalá alguien me hubiera enseñado eso cuando yo nací de nuevo. Pero nadie me lo dijo. Te digo que nadie me lo dijo. No. Cuando me hablaban de la muerte de Cristo y nuestra muerte con Él, me decían, ay, qué barbaridad. Me decían que no, tú moriste con Cristo posicionalmente. Posicionalmente. I don't believe it for a minute. Todo el que viene a Cristo por medio de la fe, muere. Ese viejo hombre muere y Dios resucita una nueva criatura que desea cosas diferentes y que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el sacrificio perfecto que cumplió con todos los requisitos y todas las demandas de Dios por los pecadores que alguna vez iban a creer en Él. Sí. No hay ningún menosprecio en la sangre que Cristo derramó. No, Cristo murió, todos nosotros debemos de creer que Cristo murió por todos los que iban a creer en Él. Él no murió por alguien que no iba a creer. No. Ahora, la frase que yo quiero que ustedes presten atención, que se encuentra en varios pasajes, que Él murió una sola vez. Una sola vez. Y esa frase, una sola vez, se traduce de una palabra que significa de validez perpetua que no requiere repetición. O sea, su sacrificio fue el triunfo de los siglos. Un triunfo tremendo de Dios por Cristo. Eso fue tan hermoso, tan perfecto, que nada más que una sola vez y ya había salvación para todos los pecadores que iban a creer en Él. ¿Alguna vez usted ha ido a una misa? A mí les tengo que hablar francamente. ¿Alguna vez usted ha ido a una misa
Yo fui a muchas misas porque yo era monaguillo desde los 10, 11 años. Yo era monaguillo y yo era el que ayudaba al sacerdote a oficiar la misa. Y además, yo fui, eso es catecismo, fui a escuelas católicas hasta el 10º grado. Ahora, algo interesante en la misa, fíjese, y no es mi intención ofender, sino informar. El sermón que usted va a oír en una misa del domingo a la mañana, los que yo me acuerdo, duraban 10 minutos, máximo 15 minutos, y después la misa. La misma misa de siempre. Es por eso que a mí me gustaba la misa que decía el padre Charles. Había un sacerdote de alemán era él, pero ese sabía todo eso de la misa a carretilla. Ese hombre hacía todo. Tú sabes, lo que le tomaba a otro sacerdote 45 minutos, Father Charles, 30 minutes, and he was done. Por eso a mí me gustaba. Porque no hay cosa más aburrida que tener que sentarse ahí la misma misa. Óyeme, y cuando yo fui católico, era en latín. En latín, ¿tú sabes lo que es eso? Yo no entendía lo que el sacerdote estaba diciendo. Y estaba de espaldas. Tampoco, yo no podía ver lo que él estaba haciendo. Me alegro que después cambiaron y el sacerdote estaba delante y hablaba en el idioma de la gente. Pero mis amados hermanos, enséñame el orden de un servicio religioso y yo te voy a decir a ti el énfasis en ese servicio religioso. Si el sacerdote va a predicar 10 minutos y después la misa dura el resto del tiempo, unos 30 minutos más, ¿dónde está el énfasis? Bueno, yo no creo que se pueda decir honestamente que el énfasis está en enseñar al pueblo la palabra de Dios. No. 10 minutos de sermón y 30 minutos de misa. No. El énfasis no puede ser. Vimos una película aquí el miércoles. Oye, usted se perdió una película tremenda de los tiempos de Martín Lutero. Bueno, en la película el vicar, que es simplemente un sacerdote que tiene, digamos, la función de pastor de los otros sacerdotes en una parroquia. El vicar de Martín Lutero, cuando se enteró que él estaba traduciendo la Biblia de los textos antiguos al idioma alemán, esto fue lo que le dijo a Martín Lutero. Él le dijo, pero Martín, ¿tú crees que tú le haces un favor a la iglesia dejando que los idiotas tengan la Biblia en su propio idioma? Y que esos idiotas la interpreten también. ¿Tú crees que tú le vas a hacer un favor a la iglesia? Y yo sé que usted puede protestar y decir, bueno, eso fue una película, pastor, cualquier cosa pueden poner, a lo mejor eso no sucedió. Pero ¿sabe qué? Yo creo que sí sucedió. La iglesia no quería y todavía no quiere que los católicos lean la Biblia. Ellos no quieren que los católicos lean la Biblia. El Papa Juan Pablo II fue el que más cerca llegó con un edicto que una vez él escribió, y él dijo que todos los católicos deben de tener una Biblia en su casa. Pero no le dijo que todos los católicos deben leer esa Biblia que tú tienes en casa. ¿Qué es eso que le vamos a poner ahí? Las fotos y fechas de nacimiento de nuestros hijos y todo. Y la vamos a tener ahí en una mesa. Y no la vamos a leer. Porque ellos creen que el cristiano común y corriente, los idiotas como nosotros, sería mejor para la iglesia que nosotros no leyéramos la Biblia. Bueno, ¿sabe qué? Les dije que yo fui monaguillo.
Y entonces entiendo un poquito lo que sucede allí en la misa. ¿Sabía usted que los sacerdotes, lo que ellos hacen en una misa? La misa es para sacrificar a Cristo de nuevo sobre el altar en cada misa. En todas las iglesias donde quiera se hace una misa, ellos están sacrificando a Cristo en la misa. La Iglesia Católica enseña que en la ordenación del sacerdote, el sacerdote recibe un poder místico. ¿Se acuerdan de esa palabra? Un poder místico para convertir el pan y el vino en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo. Claro, ahora yo entiendo que a cualquier cosa que ellos no pueden explicar a la satisfacción del oyente, ellos le llaman algo místico o algo misterioso. ¿Cómo es eso que el sacerdote, what is he, a magician? ¿Es un mago? ¿Cómo él puede cambiar pan y vino en el mismo cuerpo? Bueno, la doctrina se llama la doctrina de la transustanciación. Eso nos lo enseñaban a nosotros en el catecismo. Transustancia, cambio de sustancia. Que el sacerdote, cuando fue ordenado, recibió un poder místico para que él pudiera convertir el pan y el vino en el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote levantaba la hostia y la sangre y hacía la señal de la cruz, yo tenía que tocar la campanita. Por si acaso alguien se estaba quedando medio dormido, porque es la misma misa, la misma misa, la misma misa. Y la gente le da sueño, yo los despertaba con la campanita. ¡Bum, bum, 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 bum! Porque ese era el momento más sagrado de la misa, donde Cristo estaba siendo ofrecido a Dios por los pecados de la gente que durante la semana había llamado a la oficina de la iglesia para comprar una misa. Y entonces el sacerdote mencionaba los nombres de las personas que sus familiares que todavía estaban vivos compraron una misa para restarle años de sufrimiento en el purgatorio a ese ser querido. Entonces se mencionaban los nombres de las personas que habían comprado esa misa para que se mencionaran los nombres de sus seres queridos en esa misa. Señores, yo te estoy diciendo la verdad. Es la verdad, la pura verdad. Si te ofende es porque la verdad ofende. Y entonces, mis amados, ahora espérate, vamos a decir que es verdad. Vamos a suponer que es verdad. Que el sacerdote tiene un poder especial, mágico, místico, lo que fuera, de convertir el pan de la cena y el vino de la cena en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo. Si eso fuera verdad, entonces la Iglesia Católica no puede evitar que alguien diga, bueno, ¿qué son ustedes? ¿Caníbales? ¿Ustedes enseñan el canibalismo? Porque yo me acuerdo cuando yo iba a comulgar, ya no lo hacen así, tú sabes, pero antes el cura venía con la hostia y te decía, cuerpo de Cristo. Y yo abría mi boca, sacaba la lengua y él me lo ponía ahí. Casi siempre se pegaba en la lengua, claro. Pero a veces se caía al piso. Pero tú sabes, ya no lo hacen así. A mí me han dicho que ahora el sacerdote te entrega la hostia. Él no quiere mojarse sus dedos con salvia de uno al otro, imagínense. Un problema de... Yes. Entonces ahora te entregan la hostia y tú te la llevas a tú mismo a tu boca. Pero señores, cuando yo era un niño en catecismo, eso era un sacrilegio. El creyente no podía tocar la hostia. Tenía que dejar que el sacerdote se la pusiera en su boca, en su lengua. Pero ahora todo cambia. Todo cambia.
Ya les dije, Juan Pablo II dijo que todos los católicos deben de tener una Biblia en su casa. Y la tienen. Mis padres tenían una Biblia así. Un libro de esos grandes que tú no podías cargar. Los católicos no llevan una Biblia a la iglesia. No. Imagínense el problema para la iglesia católica, apostólica y romana. Si los católicos comenzaran a leer la Biblia y llegaran a 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 18, donde dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. Y con ese sacrificio Él hizo perfecto a los santificados. Imagínense qué problema. Porque entonces un católico fiel, como lo era el hermano Wilfredo Alonso, él fuera su sacerdote y le preguntara, oye, ven acá, chicos, ¿qué hacen ustedes entonces sacrificando a Cristo vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez? En cada misa ustedes lo sacrifican otra vez. Y la Biblia dice que ese sacrificio Él lo hizo una sola vez. Y ya no hay que repetirlo. No hay que repetirlo. Fíjense aquí y tomen nota. Sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por los pecados no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, lo primero era los sacrificios de animales para establecer esto último, el sacrificio de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Noten, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Yo me imagino que para Dios la misa debe de ser la cosa más ofensiva, más nociva. Para Cristo debe ser una ofensa. Es como si le dijéramos a Cristo, tu sacrificio fue bueno, pero nosotros lo tenemos que seguir haciendo. Porque tu sacrificio no fue eficaz. No fue una sola vez para siempre. Por eso nosotros lo tenemos que hacer de nuevo. Bueno, déjeme decir que se me olvidó. El sacerdocio católico, el patrón que utilizó la iglesia para establecer el sacerdocio católico, ellos utilizaron el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. O sea, el sacrificio de los animales sobre un altar. La única diferencia es que ellos cambiaron a un animal por el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, escuche bien, pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, a todos los que iban a creer en Él, nos hizo perfectos con una sola ofrenda. O sea, el castigo de nosotros cayó sobre Cristo. Él voluntariamente y de acuerdo con el propósito redentor del Padre, llevó sobre sí todo el castigo que los injustos debían pagar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto Él lo hizo para llevarnos a Dios. Fíjate, esto fue el triunfo del padecimiento de Cristo. Él nos abrió un camino nuevo para que podamos llegar a Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. El día que Cristo murió en la muerte de cruz, Dios causó, ¿sabían ustedes? Un terremoto allí en la ciudad de Jerusalén. Y ese terremoto rasgó el velo del templo, el velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó, simbolizando que al partir, cuando ese velo se partió, la muerte y resurrección de Cristo, por todos los pecadores, ahora todos ellos iban a tener acceso directo a Dios. En conclusión, mis amados hermanos, ¿qué pide Dios de nosotros? Ya Cristo murió una sola vez. ¿Qué pide Dios de nosotros? Bueno, Dios pide que reconozcamos que tenemos un gran problema, un problema mortal. Que reconozcamos que somos pecadores por herencia adámica y por elección. Y Dios pide que vengamos a Cristo arrepentidos y que creamos que que creamos en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Dios quiere que dejemos de creer en nuestros propios méritos, porque méritos no tenemos ninguno, y en nuestros propios esfuerzos y en nuestras obras. Y lo que Dios pide de nosotros es que confiemos en el enviado Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó. Y yo sé que alguien aquí pudiera decirme en esta mañana, bueno, pastor, si eso es lo que Dios pide de mí, ya yo soy salvo. Porque yo he creído en Cristo. Siempre he creído en Cristo, dice la gente. Yo siempre he creído en Cristo. Si esa es tu respuesta, entonces yo te pregunto, ¿en qué Cristo tú has creído? ¿En qué Cristo? ¿En el Cristo que está colgado, clavado todavía en un crucifijo? ¿En ese Cristo es el que tú crees? ¿O en el Cristo que resucitó de los muertos, ascendió al cielo y allí Dios lo coronó y lo sentó a su diestra, que es un lugar de honor, y que ahora Dios lo ha puesto a ese Cristo, el que se ofreció una sola vez para siempre? Dios lo ha puesto como Señor y Dios sobre todas las cosas. Y si tú quieres conocer la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús, tienes que aceptar a Jesucristo, creer en Él como Él es ahora, no como Él fue cuando vino como un siervo sufriente. No, tú tienes que creer en Él como Él es ahora, Señor y Dios sobre todas las cosas. Si no, no funciona. Si no, Dios no va a aplicar la muerte de Cristo en tu lugar. ¿En qué Cristo tú has creído? ¿En el Cristo que perdona tus pecados? ¿O en el Cristo que quiere quitar tus pecados? Amén. Si tú quieres quedarte con tus pecados, es ok. Quédate con tus pecados. Pero un día, es mi deber decírtelo, vas a despertar en el fuego del infierno. Pero si tú estás dispuesto a arrepentirte, te das cuenta, yo sé que yo soy un pecador. Y yo quisiera que Cristo me librara a mí de mis pecados. Entonces puedes creer en el verdadero Cristo. Porque la salvación auténtica no significa que un día voy a morir y voy a ir al cielo. Sino que la salvación auténtica es cuando el Dios del cielo desciende y hace una morada permanente dentro de ti. Esa es la salvación. El Dios del cielo. No es que tú vas a morir y vas a ir al cielo. No, no. La salvación es cuando el Dios del cielo
desciende y hace una morada en ti. Y eso es lo que va a cambiar tu vida. Nuestras madres nos decían, hijo, dime con quién andas y te diré quién tú eres. Bueno, imagínate si tú pudieras andar de hoy el resto de tu vida con el Espíritu de Cristo, morando permanentemente en ti. ¿Tú crees que tu vida va a cambiar? Yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Va a cambiar a la buena o a la brava, pero tu vida va a cambiar. Oremos, mis amados hermanos. Padre, ojalá que todos nosotros hayamos comprendido el mensaje del padecimiento de Cristo, el triunfo de Cristo y cómo Él hizo todo eso para salvar a los pecadores, para darnos un nuevo comienzo en comunión con Dios. Y Padre, yo ruego por cualquier persona aquí, sea un niño, un anciano, un joven, que todavía no ha creído en el Cristo que ahora está sentado a tu diestra. Yo te pido, oh Dios, que tú muevas ese corazón para que pueda comprender la necesidad urgente que tiene. Y que hoy mismo ellos puedan conocer la salvación, la verdadera salvación que tú ofreces, creyendo en el Señor Jesús. Amén. Muy bien, los